Buenas noches, mi nombre es Sandra Guadalupe Pérez Luna, con matrícula MX6449. Estoy cursando la licenciatura de Derecho. En esta ocasión les voy a hablar de la materia de Derecho Constitucional. Nos han pedido hacer un cuestionario de varias preguntas, en el cual una de ellas es: ¿cuántos diputados y senadores integran el Poder Judicial Federal? En este caso, los diputados son 500, en los cuales solo 300 son designados por el pueblo y los otros 2 son designados por una función que puede tener menos de que no pueden tener menos de la mayoría de la relativa. Los otros 200 se asigna en función a un sistema de representación proporcional, que de acuerdo a un sistema de lista de los votantes en 5 circunscripciones plurinominales. ¿Y cuántos son los senadores? Los senadores son 128. Están conformados, se eligen 3 senadores por cada estado de la Ciudad de México. Los senadores de la República solo duran 6 años, en cuanto a los diputados solo 3. Requisitos para ser diputado y senador. Dentro de los diputados es ser ciudadano mexicano de nacimiento, contar con 21 años de edad cumplidos hasta el día de las elecciones, ser originario del estado donde se lleva a cabo las elecciones o vecino a la residencia oficial, ser originario de del estado en la que él quiere tener, no tener ningún mando de la policía cuando menos 90 días antes de las elecciones. Los gobernadores de los estados no pueden ser electos en las entidades en sus respectivas. En cuanto a los senadores, los requisitos son los mismos, nada más que lo que aquí varía, solo deben de tener 25 años, que en los diputados son 21 años. Igualmente, no ser miembro del ejército y ser originario del estado en que se haga su elección. Requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Como lo dice el artículo 98, para ser electo de ministro de la Suprema Corte de Justicia se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno del ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación, poseer el día de la designación de antigüedad mínima de 10 años con el título profesional. ¿Cuáles son los órganos que integran el Poder Judicial? El Poder Judicial de la Federación es uno de los 3 poderes de la Unión, de los que se divide el ejército del gobierno en México. Está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de los unitarios de los circuitos, en su función de la ley orgánica de la Federación. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? Según el acuerdo del artículo 82 de la Constitución Política, para ser presidente se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre y madre mexicano, y haber residido en el país por lo menos 20 años, y además debe de tener 35 años cumplidos a la hora de la elección. ¿Para qué sirven los juicios de amparo? El juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos de las personas. Tiene para proteger los actos de autoridad. Se puede interpretar un juicio de amparo cuando las autoridades transgreden las garantías individuales y cuando no actúan para la protección de las mismas. Nos hemos dado cuenta con estas preguntas que para ser diputado y senador no son muchos requisitos, pero sí deben de tener una norma específica para hacerlos, en los cuales los senadores y diputados se mantienen en ese lineamiento. Para ser presidente tiene que ser, bueno, por esto la mayoría siempre ser mexicano y tener más de 35 años. Con esto nos podemos dar cuenta que tantas cosas pasan en las cuales tenemos tantos derechos como obligaciones y tener que apegarnos a la Constitución política. Gracias.